Aleluya, Jesús. Día de victoria y poder. Te invito, iglesia, para que celebremos el nombre de nuestro Dios. El Dios que ha salvado nuestras vidas. El Dios que nos ha rescatado del pecado y la maldad. El Dios que se hizo como nosotros y ha trazado un camino de victoria para nosotros como su iglesia. Así que hoy podemos levantar nuestras voces, unir nuestro corazón para celebrar y darle la gloria. Así que todos. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Vamos una vez más. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Aleluya. Así que somos más que vencedores, iglesia. Levanta tu voz y vamos a proclamar su victoria. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? ¡Sí! Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más, no se levantarán más, no se levantarán más. Dales alabanza al Señor tu Dios poderoso. ¡Aleluya! Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina. ¡Hey! Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Díselo. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Conmigo. Al enemigo hoy vencemos en el nombre
de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, hey, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, dilo, Él reina con poder. Todos juntos, vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Y vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, sí, Él reina con poder. Una vez más, vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. En el nombre de Jesús, vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Ahora todos vamos a proclamar su victoria con poder, con palmas, instrumentos y todo para su gloria. ¡Aleluya! El nombre de Jesús es sobre todo nombre y en Él tenemos nuestra victoria como iglesia. ¡Aleluya! Porque Él reina, dilo, Él reina con poder. Porque Él reina con poder. Porque Él reina con poder. Porque Él reina con poder, porque Él reina. Victoria a nuestro Dios, aleluya, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te adoramos en esta tarde, exaltamos tu bendito nombre. Solo tú eres el Dios del universo, el creador de todas las cosas, y por eso eres digno de suprema alabanza y de adoración. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación
esté, débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Aleluya. Mis amados hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo y los amigos que hoy nos acompañan a través de estos medios virtuales, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Recordándoles que este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. Quiero invitarles a que incline su rostro, levante su manito y oremos al Señor pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que nos conduzca en esta preciosa palabra. Señor, damos honra, gloria y alabanza a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios y Salvador. Gracias porque en este tiempo tan difícil, donde la pandemia ha cobrado tantas vidas, aún por tu misericordia, el milagro de la vida nos sorprende. En gratitud a ti, Señor, y a favor de la tierra oro, Señor, porque aún hay esperanza para todo aquel que está en el mundo en medio de los vivos, para que pueda escuchar la palabra y arrepentirse, Señor, y la iglesia tomar el rumbo, Señor Dios, que tú exiges para nuestra vida como tus creyentes, Señor. Padre, oramos a favor de la sanidad de todas las personas, por cualquiera sea ella, pero en especial por el COVID-19, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que mi vida sea, Señor Dios, llevada por tu Espíritu, Señor, a cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos 126, y quiero que lea conmigo solamente este primer versículo, porque todo el Salmo lo vamos a compartir en esta hora. Dice la palabra del Señor: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
La palabra resiliencia ha cobrado en los últimos días gran notoriedad en boca de personas que por su talante de no amilanarse frente a las adversidades vienen dándole el auge a lo que ésta se refiere, que no es otra cosa que, escuche bien, la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y de adaptarse. ¿Luego de qué? De experimentar alguna situación inusual e inesperada. Es decir, es la fortaleza y resistencia para emprender un nuevo giro, una nueva oportunidad. Teniendo en cuenta lo que esta palabra significa y frente a los diversos problemas que van surgiendo en la actualidad, porque ¿quién puede decirme que no tiene problemas? Se oyen voces decir, inclusive institucionales, en los comerciales de la televisión, de la siguiente manera, que encierro entre comillas: de esta también saldremos. Y usted, mi amado hermano y amigo, ¿qué piensa cuando de esta salgamos? ¿Sabe qué dice el Espíritu Santo hoy? Porque así llama el mensaje. Número 1, que despiertes y que despiertes al mundo confesando sus maravillas. Quiero leer contigo, y me acompañas en la lectura del 1 al 4 en el libro de Salmos 126. Dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Siempre que compartimos una palabra de la Sagrada Escritura, nos hemos de referir a varios aspectos. El número 1, hablo del autor. También nos referiremos al contexto histórico y por consiguiente a su propósito. Y esta palabra no es la excepción para desarrollar tales exigencias bíblicas, no. Del autor de este salmo no se tiene certeza de quién por inspiración del Espíritu Santo lo haya escrito, aunque se dice que probablemente fue redactado por Esdras o alguno de los profetas que llegaron con los primeros repatriados a Jerusalén por edicto del rey Ciro, luego de que del cumplimiento de los 70 años de cautiverio en Babilonia, como castigo de parte de Jehová, porque fueron desobedientes con el Señor. Hay en este precioso salmo una expresión, óiganme, de tristeza, de frustración y desilusión ante el pequeño número. Hablo del grupo de judíos que regresaron a su ciudad, hablo de Jerusalén, dado que los demás quedaron. Esos que quedaron soñaban con algo importante, igualmente con la repatriación inmediata. Antes de que la orden dada por Ciro se ejecutara en todos esos 70 años, en todos esos largos años en la disciplina del Señor, porque fue una disciplina, los cantores de Israel habían decidido colgar sus arpas, como lo decimos popularmente nosotros, decidieron colgar la lira de los sauces que poblaban en ese lugar. Así como colgaba su vida de las añoranzas perdidas de su propia patria. Pero las buenas nuevas del regreso a casa les habían levantado nuevamente el ánimo y, óiganme, habían afinado sus gargantas para entonar las alabanzas a Jehová y desempolvar los instrumentos archivados en el dejo de su tristeza. Estos israelitas habían aprendido la lección. ¿Cuál? Que mejor es estar en libertad en casa y bajo sujeción a lo establecido por Jehová, su Rey de Reyes, que 70 años fuera de ella y de su templo y cautivos bajo la dominación de un simple rey pagano. Así Ciro
el persa lo llamaran Ciro el Grande. Su liberación fue tan, y yo lo pongo entre comillas de mi corazón decírtelo hoy, inesperada, que el cumplimiento de la promesa hecho por el Señor para ellos fue inesperada. Les pareciera un sueño, algo irreal, algo extraordinario, porque lo fue. Nunca esperado, como se los dije, a pesar de que él, hablo de Jehová de los ejércitos, ya había hablado al respecto al profetizarle por medio de su siervo Jeremías, diciéndole una palabra maravillosa: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Estando en cautiverio, el Señor les envió esa poderosa palabra. ¿Y sabe por qué? Porque ellos mismos habían cometido algo muy grave, y es que Jeremías les había dicho que el Señor les había profetizado esta palabra. Porque Ananías, un falso profeta en cautiverio, les dijo: en 2 años el Señor quebrará el yugo de vuestro cuello de todas esas naciones que los tienen cautivos. Y le digo el Señor: no es así, son 70 años que van a estar allá. Hagan casas, cásense y tengan hijos, porque en ese tiempo nacieron muchas personas. Esto mismo, escúcheme bien, sucede hoy a algunos de los creyentes, quienes, habiendo recibido promesa de parte del Señor, luego de que la promesa se cumple y llegue a sus vidas, y como se dice popularmente, óigame bien, lo que se alcanza a oír decirles a ellos es: no lo puedo creer. ¿Sabe por qué? Porque necesitan como pellizcarse para saber si realmente, cuando la liberación de la amenaza, óiganme bien, de la pandemia, de esta pandemia llegue, no consiste en un sueño. Cuando la prueba pase, no sea un sueño. A veces algunos se pellizquen y dicen: wow, jamás imaginé que esto pudiera llegar. Eso les pasó a nuestros hermanos los judíos, los israelitas, cuando el Señor empezó a repatriar en 2 grupos a su pueblo que tenía en disciplina allá en Babilonia. No debemos olvidar, usted y yo, que los planes, óigame bien, que el Señor tiene con su iglesia, sin olvidar a las demás personas que se acercan hoy, que no conocen todavía a profundidad la palabra del Señor, esos planes cumplen un propósito de enseñarnos a confiar en Él en tiempos de aflicción cualquiera sea, en tiempos de incertidumbre. Y nada debe apocar tu fe, ni mucho menos tu gozo. Quiero decirte que en esta pandemia han sucedido cosas totalmente diferentes al COVID-19. Estoy hablando que en este año, que es como si fuese una cautividad de casi un año entero, mirando el temor y las dificultades, mirando cómo la economía de algunos se cayó, cómo algunos perdieron el empleo, cómo algunos se divorciaron, cómo algunos se empeoraron en su relación, cómo algunos sienten que esta carga de todo un año parece nunca superarles. Pero ¿sabe? Esto nos enseña a nosotros algo muy importante, que así como la cautividad para el pueblo de Israel bajo la opresión de los gentiles fue una disciplina para llevarles a no despreciar a Dios, lo es también hoy esta pandemia, para que el mundo ponga la mirada en el Señor Jehová de los ejércitos, al igual que para la iglesia, para usted y para mí. ¿Sabe? A un despertar. Porque la iglesia parece servir a Dios pero dormida. La iglesia cree que está avivada pero está apocada, y Dios quiere que pongamos la mirada como creyentes a Él. ¿Sabe para qué? Hacia un despertar de la devoción y proclamación de su santo evangelio. El mundo tiene que conocer que esta cautividad, si me permiten hablar del medio de la pandemia, es un tiempo que tendrá cumplimiento en los planes del Señor. A pesar de esta manifestación, como pueblo escogido de Dios, su lenguaje
un lenguaje lleno de alegría, un lenguaje lleno de gozo, como lo hemos leído en los primeros versículos. Se combina el sueño hecho realidad. ¿Sabe con qué? Con risas. Porque cuando llega la respuesta, da una risa espectacular, porque en medio de la tristeza casi nadie sonríe, pero también risas, y óigame bien, combinada con la alegría, combinada con el sueño hecho realidad. Ese sueño con risas y alabanzas a Dios, al Dios de Israel, que siempre cumple sus promesas, abriéndole las puertas de su liberación y trazándole, óigame, nuevamente el camino rumbo a Sión, rumbo a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Alabado sea el nombre del Señor. Una ciudad donde la iglesia vendrá con Cristo, la iglesia fiel. Alabado sea el santo nombre del Señor. Esta radiografía del gozo, porque es una radiografía que nos muestra el Espíritu Santo hoy, una radiografía del gozo que expresaron estos judíos, estos israelitas al ser liberados, está combinada también con algo que parece un contraste, con la tristeza acarreada por los momentos de crisis. Pues en la distancia, el reino de Judá, usted debe recordarlo, fue conquistado, su pueblo fue arrasado, su templo destruido, sus líderes encarcelados y su ánimo estaba por el piso. Por tal razón, mis amados, su gozo fue sublime, porque la restauración de Judá marcó un punto alto en la restauración del pueblo hebreo. Dios, cuando nos restaura, es para elevar nuestro pico, nuestro nivel espiritual hacia la presencia del Señor. Ahora, si bien es cierto que Ciro, por razones de Estado, porque fue razón de Estado, proporcionó la libertad de los israelitas, también lo es que fue Jehová, nadie más, Jehová, quien lo movió a hacerlo, y por cuya mano poderosa, la mano del Señor, ellos declararon lo siguiente: entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Alabado sea el nombre. ¿Sabe? Cuando hablo de que Dios es el que mueve el corazón de Ciro, dice la palabra en Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y eso fue lo que hizo el Señor con Ciro. Le tocó el corazón para que en el tiempo del cumplimiento de los 70 años ellos pudieron ir a la mano del Señor, a la tierra del Señor. Les repito entonces lo que les hablé ahora: cantaron alabanzas, y esta declaración de alabanza denota el asombro de los gentiles, porque tuvieron una sorpresa. Los gentiles de las naciones que quizá no esperaban verles en libertad. ¿Sabe por qué? Porque el mundo que no conoce de Dios quería verlos humillados bajo el régimen de los tiranos. Eso pasa con nosotros los creyentes. Los impíos quisieran vernos como creyentes humillados, arrastrados y humillados. De ahí que este pueblo, los que quedaron en Babilonia y los que estaban allá, se sorprendieron al ver, óigame bien, como despectivamente ellos lo dijeron, a estos para ellos eran cualquiera, estos judíos, libremente cantar las alabanzas a Jehová, el Dios de Israel. ¿Sabe por qué? Por su fidelidad, por su amor y por su grande poder en su favor. Bendiga y glorifique el nombre del Señor, porque cuando Dios suelta una palabra profética, se cumple. Él dijo que sus planes eran de bienestar y no de ningún mal, para darle esperanza, porque un pueblo sin esperanza en el Señor es un pueblo que se muere en la desilusión. Mientras que los gentiles de las naciones estaban sorprendidos como espectadores, porque el mundo se sorprende cuando usted y yo somos bendecidos, cuando somos prosperados, cuando los milagros se dan. Los israelitas
eran los actores participantes, llenos del gozo que producen sus maravillas, declarando lo que dice la palabra en el versículo 3, y quiero que lo lea: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Cómo no se va a alegrar un pueblo? ¿Cómo no se alegra tu vida cuando el Señor te da la salida a la prueba, a las dificultades, en este tiempo donde las cosas no han sido las mejores, pero donde el Dios bueno nunca se ha apartado de nosotros, nunca nos ha dejado tirados a la vera del camino? Acerca del gozo, porque es importante que hablemos del gozo, ese gozo que hay que tener. Los que habían llegado a Jerusalén, cuando fueron convocados para oír lo que decía el libro de la ley, Nehemías, que estaba con ellos allá, les animó diciéndole: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y eso mismo nos lo dice el Señor a usted y a mí en medio de cualquier dificultad en este año que está a punto de expirar, o que expira justamente 2 días atrás, porque estamos en un año donde Dios cambiará todas las actitudes extrañas que vienen a nuestra vida. Así debe ser para nosotros. ¿Sabe qué? La consolación que resulta de poder hablar con gratitud y gran alegría de la redención que hemos obtenido por misericordia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo dijo el apóstol Pablo, debemos despertar al mundo proclamando también que con Cristo estoy juntamente crucificado, y no, óigame bien lo que él dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar este primer aspecto animándote a que te levantes en esperanza. Dice esta frase: quien sueña despierto en ver sus maravillas, con alegría espera también recibirlas. ¿Sabes? Cuando de estas salgamos, te pregunta el Señor: ¿qué piensas? Bueno, si te demoras en pensar y si no tienes ninguna respuesta, Él te da la segunda respuesta. Te da el segundo mandamiento. Él te dice: siembra esperanza en Él y grandes logros tendrás. Lea conmigo el versículo 4 al 6. Dice la santa palabra: haz volver vuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Debemos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué entonces, si ya había una alegría por el primer grupo repatriado, como les hablé ahora, claman nuevamente que Dios haga volver su cautividad? Es una buena pregunta. Ya hemos comentado que hubo un grupo que había regresado del cautiverio, pero se encontraron con dificultades en su país, según nos lo narra el propio Nehemías al decir, oiga bien lo que dijo Nehemías: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Lo anterior, sumado al número de israelitas que habían quedado en Babilonia, porque el Señor hizo la repatriación en 2 momentos, en 2 grupos, y como invocando una restauración de su suerte, si me permite ponerlo entre comillas y decírtelo, por decirlo de alguna manera, reclamaban que se diese también a hacer volver a los que faltaban para lograr la unidad como pueblo de Dios, en una analogía y su simbología de algo muy conocido por los judíos, como son los arroyos del Negev. ¿Cuál fue el clamor de ellos?
Ellos dijeron: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Esta invocación, este clamor a Jehová, lo hicieron como para que los que regresaron estuviesen libres de toda carga que les generó lo que hemos leído de Nehemías, y también como rogándole al Señor por un estímulo para los que quedaron en Babilonia, para que aprovecharan también el beneficio de la libertad que ellos habían obtenido. Como creyentes, usted y yo debemos tener muy presente, óigalo bien, que cuando obtenemos los primeros favores del Señor, hablo del tiempo pasado, estos nos llevan a estimularnos para completar la obra que el Señor nos demanda, teniendo presente lo dicho por el apóstol Pablo, quien dijo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Sabe cómo? En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz, dice el apóstol de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Les invito a que profundicemos un poco acerca de las imágenes presentadas, de la petición, del pedido comparativo que ellos expresaron acerca de los arroyos de Negev. Recordemos entonces que la primera sección refleja de tal manera el gozo, hablo del gozo, de la alegría en estos últimos versículos. Como sección en contraste, también nos habla del tema del sufrimiento, pero habla del gozo en medio del sufrimiento también. Esto nos enseña que muchas veces podemos ser liberados de duras pruebas, como en reiteradas ocasiones lo fue el pueblo de Israel, y usted lee la palabra de Dios y ellos fueron liberados en múltiples oportunidades. No obstante, óiganme bien, las bendiciones pasadas, lo que Dios te dio en el pasado, no anulan los sufrimientos futuros, porque siempre vamos a tener pruebas, dificultades, y en medio de la prueba debe estar el gozo, como lo dijo el apóstol Pablo, lo que leímos hace un momento. Aún, óyeme bien, después de la bendición que significa el ser liberados del sufrimiento, debemos usted y yo avanzar luchando en el camino de la verdad y la vida trazado por nuestro Señor Jesucristo, quien, como lo enseñó a sus discípulos, nos lo enseña a usted y a mí en su palabra en el día de hoy, diciendo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hablemos en primer lugar entonces de los arroyos, de lo que dice la palabra, los arroyos del Negev. Pues, como lo cita el autor de este salmo, se refiere a los riachuelos, esos riachuelos que cursan por una parte del desierto del Sinaí llamada Negev, dado que durante el verano los lechos de estos arroyos están totalmente secos. Pero a pesar de ellos, las lluvias que el Señor tiene en su misericordia, las lluvias del invierno, los transforman en caudales que generan vida a los animales y a la vegetación. Otro aspecto importante es que el pueblo judío está comparando su vida de fe, ¿sabe con qué? Con un sembradío, recordando que sus agricultores sufren mucho mientras están en sus trabajos labriegos, pues en esa época la siembra consistía en lo que se llama en Israel en el boleo, es decir, lanzaban puñados de semillas en los campos, un trabajo bastante duro, hasta el punto que el salmista lo describe como el que andando y llorando va esparciendo la semilla. Sin embargo, ellos reconocen el gozo, la alegría que produce la experiencia cuando se procede
a la recolección del fruto de la cosecha. Sabe que cuando usted siembra con lágrimas en medio de la dificultad, cuando usted está en una prueba tan dura, el gozo no lo puede perder. Sus lágrimas en fe son las que riegan en esperanza esa cosecha de la liberación, porque Dios te sacará de las dificultades. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo de la semblanza de esta preciosa palabra? Varias cosas importantes podemos enumerar. La primera, que de las bendiciones pasadas que hemos recibido nos sirven para darnos aliento y esperanza para enfrentar las dificultades que han de sobrevenirnos, porque vienen más dificultades. Entonces lo pasado en bendición nos sirven de aliento. Número 2, que las alegrías de ayer no pueden distraernos del gozo del presente en medio de la prueba, porque seremos liberados, óigalo bien, seremos liberados en el momento de Dios de esa prueba en el futuro, con la alegría propia que esta produce. Número 3, que hay que seguir sembrando y regando con lágrimas de esperanza, para volver a recoger con alegría el fruto que ella nos brinda. Número 4, no lo olvides. Número 4, que ni las pérdidas, porque habrán pérdidas. Ya han habido pérdidas en este año de vidas. Yo he perdido muchos compañeros de ministerio, hermanos en la fe. Justamente el año pasado enterramos al padre de una de nuestras líderes. Hemos perdido muchas cosas en la familia, los divorcios. Se ha perdido dinero en algunas iglesias que no han podido volver a abrir porque no hay economía. Se han perdido almas porque no volvieron a la iglesia a pesar de reapertura. Algunos cambiaron de canal, son pérdidas. Entonces, donde las pérdidas, ni las limitaciones, ni las lágrimas derramadas durante este tiempo de pandemia, escúchalo bien, impedirán que la sangre de Cristo, mejor que cualquier vacuna, óyeme bien, mejor que cualquier vacuna, la sangre de Cristo nos otorgue el fruto de su perdón y de su sanidad. La sanidad del Señor es la mejor: sanidad de la mente, sanidad del corazón, sanidad del alma, sanidad del cuerpo. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No olvides que a pesar de las dificultades que tengas, no necesariamente las cosas materiales son las que te traen alegría, aunque Dios es misericordioso, sino que tengas presente que hay una vacuna mejor que cualquier vacuna de las que están sacando ahora, y es la vacuna de la sangre de Cristo, que te otorga un fruto que nadie te puede dar: el fruto del perdón de Cristo y el fruto de la sanidad del Señor. Quiero decirte algo importante: quien no sueña en esperanza no podrá su bonanza de Él alcanzar. Y quiero decirte también lo siguiente: cuando de esta salgamos, porque vamos a salir de esta, no solamente de la pandemia, porque estamos doblando rodilla, porque le estamos pidiendo al Señor, lloremos de alegría, sin olvidar que hoy y en aquel día en que el Señor nos dé la salida o nos llame a su presencia, ante Él en gratitud debemos postrarnos. Si puedes doblar rodilla donde estés, dóblala. Inclina tu rostro, que es una manera de arrodillarse ante Dios. Háblale al Señor y pídele misericordia. Pídele al Señor que te ayude en las dificultades. Dile al Señor que tus lágrimas, como lo dice esta santa palabra, no vuelvan vacías, que traiga una cosecha que fructifique en gozo y en alegría. Dile al Señor que perdone tu falta de fe, tu desesperanza. No hay por qué desesperarnos, porque el Señor, que está permitiendo esta dificultad y cualquiera de las pruebas por las cuales estés pasando,
te dice en el día de hoy: confía en mí. Limpia tu corazón y trae, Señor, dile, arrepentimiento a mi vida, sanidad, esperanza. Levanta mi fe, Señor. Levanta mi salud. Vuelve a traerme, Señor Dios, aquellas cosas que he perdido, que son buenas y tú me las regalaste. Cosas, Señor, que quizá me has disciplinado en la prueba. Ayúdame, Señor, pero que nunca pierda en la prueba el gozo, la alegría, la esperanza, ni mucho menos la salvación. Porque yo sé, como dijo el apóstol Pablo, en quien he creído. Debe de ser una persona que cuando salgas de esta dificultad que estés pasando, te postres y cantes alabanza. Desempolva la vida espiritual. Vuelve, óyeme bien, como hizo el pueblo de Israel, a cantarle alabanza, a declarar la palabra del Señor, a vivirla. Y siempre gózate, danza en la presencia del Señor. Y que cuando esta oración que estamos haciendo te lleve a la reflexión, tú puedas participar de la cena, de esa cena, la primera cena del año, y que no puede faltar en tu vida porque Él te invita a que participes. Dice su santa palabra, de los labios de Jesucristo, algo maravilloso. Dice la palabra del Señor: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Lucas 22:14 en adelante. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, una copa con el jugo, dice la palabra, tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y dice la palabra: y tomó pan y dio gracias. Tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Después, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Quiero invitarle a que tome la copa del jugo de la vid y tome el trozo de pan y levante ambos elementos que el Señor nos ha proporcionado, y roguemos al Señor que bendiga cada uno de estos elementos, no sin antes recordar que este jugo tipifica, representa, mas no es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la que derramó hasta la última gota para expiar nuestros pecados, para darnos salvación. Igualmente el pan que Él tomó, Él dijo: es mi cuerpo que por vosotros es partido. Lacerado, humillado, traspasado sus manos y sus pies, su rostro, su cabeza horadado, con una corona de espinas, escupitado y también apuñeteado. Su cabeza sufrió con una vara la caña, el desprecio, el orgullo. Se burlaron de Él y desnudado fue. ¿Sabes? Por ti y por mí y por todos los que en este día acepten su salvación como único medio para ir siendo salvo a la eternidad con Él. Señor, bendícelo, y que al ingerir cada uno de estos elementos, la sanidad llegue a los cuerpos de los que están enfermos, aún de los que no participen. En favor oramos, porque ciertamente llevaste tú todas nuestras enfermedades a la cruz de Calvario, y por tu llaga hemos sido nosotros curados. Señor, muchas gracias por este privilegio. En el nombre de Jesús estamos orando
y estamos participando de esta cena, Señor. Señor, muchas gracias. Tu sacrificio es perfecto. Tu obra en esa cruz cumplió el propósito. Aunque en gratitud hoy por tu obra redentora única, irrepetible, que crea vergüenza y tristeza en nuestra vida, pero también esperanza porque nos has perdonado nuestros pecados. También nos animamos en ser victoriosos porque descendiste al sepulcro y la muerte no te pudo retener. No sufrió putrefacción porque eras el santo sin pecado. Y asimismo te levantaste en victoria y nos anuncias que en Cristo somos en ti más que vencedores, Señor. Y hoy participamos creyendo y anunciando tu muerte hasta que tú vengas, Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que el Señor Jesucristo y su gracia, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu esté con vosotros en este feliz 2021, sobreponiéndonos a toda adversidad. Ánimo, iglesia, ánimo, amigo mío, el Señor te levanta. Amén y amén. Oh, cuán hermoso eres, Señor. Nos acercamos hoy por la gracia de Jesús, por su sangre. Nos postramos delante de ti, Señor, como iglesia, para adorarte. Permítenos, Señor, oh Dios de la gloria, lavar tus pies, permanecer junto a ti, Señor, en intimidad. Queremos adorarte, queremos estar junto a ti, Señor. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no se articula ninguna voz, tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me
pies de mi Dios, sabe que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, sabe que mi corona es estar junto a ti. Oh, te queremos bendecir, Señor. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, sabe que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, sabe que mi corona es estar junto a ti. Sabe que mi corona es estar junto a ti. Hoy te exaltamos, porque Él reina.